Muy bien, ahora vamos con el tema de tiro parabólico. Un movimiento que se presenta con frecuencia tanto en la vida cotidiana como en algunos procesos industriales es el movimiento parabólico. Por ejemplo, cuando un beisbolista arroja la pelota con cierta inclinación o un futbolista patea el balón de fútbol en un despeje, la trayectoria que estos objetos o cuerpos describen es una parábola. El tiro parabólico de un objeto es un movimiento parabólico que se caracteriza porque el móvil se arroja con una velocidad cuya dirección forma un ángulo con la horizontal. Si observamos en esta figura, la pelota que originalmente se encuentra en el suelo es lanzada, como lo indica la flecha en color azul, con cierta velocidad inicial, pero esa velocidad inicial que está siendo aplicada tiene un cierto ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal. ¿Qué quiere decir esto de que tenga cierta inclinación? Que esto permite que esta velocidad tenga dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, o como también son conocidas, la velocidad en X o velocidad en Y. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a ese ángulo podemos determinar esas componentes tanto horizontal y vertical para la velocidad que se está aplicando al inicio. Ahora, para saber cómo obtener las componentes horizontal y vertical de esa velocidad, nos vamos a basar en las funciones del seno del ángulo y el coseno del ángulo. Veamos primero la del seno del ángulo. Recordemos que el seno del ángulo es igual a opuesto dividido hipotenusa, en donde el opuesto en este caso va a estar identificado por la velocidad inicial en Y, que es lo que aparece acá entre paréntesis, y la hipotenusa va a estar representada por la velocidad inicial. Entonces, si quisiéramos saber el valor de la velocidad inicial en Y, tendríamos que despejar el opuesto o despejar la velocidad inicial en Y, por lo que la hipotenusa o velocidad inicial que está dividiendo del otro lado tendría que multiplicar. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera la ecuación. La velocidad inicial en Y o la componente vertical de la velocidad es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. De la misma manera, utilizando la función del coseno del ángulo, nos damos cuenta que si queremos obtener la velocidad inicial en X, representada por el adyacente, sería lo mismo que decir, la velocidad inicial que está dividiendo se traslada a multiplicar con el coseno del ángulo. De esta forma nos quedaría que la velocidad inicial en X o la componente horizontal de la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, estas dos ecuaciones se utilizan para obtener las componentes horizontal y vertical respectivamente de acuerdo a esa velocidad inicial que nos están proporcionando. También tendremos que aprender acerca de la posición del proyectil. La posición del objeto o proyectil en cada instante se obtiene al determinar sus coordenadas X, Y a partir de las ecuaciones siguientes. Recordemos que cuando estemos hablando o refiriéndonos a posición, siempre vamos a tener que dar en la respuesta una coordenada que va a tener un valor en X, o sea, una distancia horizontal recorrida, y un valor en Y, o sea, una altura a la que se encuentra específicamente en un cierto momento ese proyectil o ese objeto. Entonces, si queremos saber las coordenadas o la posición en X y Y para un cuerpo u objeto, sería de la manera siguiente. En el eje X será igual a X, que es igual, o la distancia, que es igual a la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo. Esto para establecer a qué distancia se encuentra en un tiempo determinado. Para saber la posición en el eje Y sería Y, o altura, es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto para establecer la altura a la que se va a encontrar dicho objeto y la distancia a la que se va a encontrar un cuerpo en un tiempo específico o determinado. Otro punto importante a tomar en cuenta en un tiro parabólico es la velocidad del proyectil. La velocidad del proyectil en cada instante se obtiene determinando las componentes de la velocidad en X y velocidad en Y, que están representadas en este caso por Vx y Vy, cuyos valores se pueden calcular por cuando es la velocidad en el eje X, entonces la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. Ahora, ¿por qué la velocidad en X en cualquier punto va a ser siempre igual a la velocidad inicial en X? Porque recordemos que horizontalmente no existe ninguna aceleración, no existe nada que altere la velocidad del cuerpo que se vaya a estar desplazando en forma parabólica.
por lo que la velocidad horizontal o la velocidad en X permanece constante en el tiempo, es decir, no sufre ninguna alteración, es la misma desde el inicio hasta el final del movimiento o al final de la trayectoria del cuerpo. Mientras que en el eje Y, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Aquí sí va a sufrir alteraciones de velocidad del cuerpo de manera vertical, porque recordemos que verticalmente los cuerpos están siendo afectados por la gravedad, que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad lo que hace es acelerar los cuerpos o desacelerar los cuerpos. Entonces, en este caso, tenemos que tomar en cuenta que va a estar la gravedad afectando a dichos cuerpos. La magnitud de la velocidad en cada instante se obtiene por esta ecuación, que es la fórmula para velocidad resultante, y la velocidad resultante es igual a la velocidad en X elevada al cuadrado más la velocidad en Y elevada al cuadrado, y obtenemos la raíz de esa suma. Pero bueno, ahora vamos con un ejemplo para poder comprender las ecuaciones y para poder comprender cómo se comporta un cuerpo que es lanzado en movimiento parabólico. Ejemplo número 1. Dice: un atleta de salto de longitud se despega del suelo a un ángulo de 19 grados con la horizontal, con una rapidez de 11 metros por segundo. Inciso A: ¿cuál es su posición a los 0.2 segundos? Inciso B: ¿cuál es la magnitud de su velocidad en dicha posición? E inciso C: ¿cuánto tiempo o cuál es el tiempo del atleta en el aire? Es decir, el tiempo que dura el atleta estando en el aire. Ahora, los datos que nos proporcionan: el ángulo, que nos informa acá que es de 19 grados, la rapidez, que es de 11 metros por segundo, o sea, esta es nuestra velocidad inicial, la velocidad con la que salta el atleta es de 11 metros por segundo, y quieren saber la posición a los 0.2 segundos, la velocidad que tiene en esa posición, o sea, a los 0.2 segundos, y el tiempo que tarda el atleta en el aire. Entonces, el primer paso regularmente es el siguiente: tenemos que obtener las componentes de la velocidad. Como tenemos la velocidad inicial, que es de 11 metros por segundo, esta velocidad inicial, al ser o al estar con un ángulo de elevación de 19 grados, esa velocidad se puede descomponer en velocidad en X y en velocidad en Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las componentes horizontal y vertical para la velocidad, que sería de la manera siguiente: la velocidad inicial en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. La velocidad inicial es 11, entonces sería 11 por el coseno del ángulo. El ángulo es 19 grados, por lo tanto sería 11 coseno de 19. Si hacemos eso en la calculadora, nos quedaría de la manera siguiente: 11 coseno de 19, presionamos igual, y eso nos da un valor de 10.40 metros por segundo. Esa sería la componente horizontal de la velocidad, o la velocidad inicial en X, es lo mismo. Para saber la velocidad inicial en Y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Lo mismo, la velocidad inicial tiene el valor de 11, pero ahora es por el seno del ángulo. Él sería el seno de 19. Entonces acá en la calculadora presionamos 11 seno de 19 grados igual, y nos queda un valor de 3.58 metros por segundo en este caso. Y esta sería la componente vertical o la velocidad inicial en Y. Ahora, teniendo esas componentes de velocidad, podemos determinar la posición, que es lo primero que nos piden. La posición, recordemos que para poder establecerla se necesita de una coordenada, y la coordenada tendrá un valor en X y un valor en Y. Queremos la posición a los 0.2 segundos. Entonces, recordemos que la posición, cuando se trata del eje X, o para poder obtener el valor en X, sería X, o distancia, que es lo mismo, es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo en el que quieran saber la posición. En este caso sería la velocidad inicial en X, que la tenemos, 10.40, por el tiempo. El tiempo en el que quieren saber la posición es a los 0.2 segundos. Entonces 10.40 por 0.2 segundos. Si hacemos eso en la calculadora, sería de la manera siguiente: 10.40 por 0.2, presionamos igual, y nos queda 2.08. Esto sería la distancia que recorrió en 0.2 segundos. Recorrió una distancia de 2.08 metros. Entonces, en la figura, cuando ha transcurrido un tiempo de 0.2, el atleta se encuentra en el aire, y al encontrarse en el aire, obviamente recorrió una distancia horizontal y se encuentra a cierta altura. Lo que estamos determinando con esa posición es la distancia recorrida en esos 0.2 segundos y la altura que tiene a esos 0.2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se busca un valor en X y un valor en Y, una distancia y una altura en este tiempo. La distancia ya la sabemos, recorrió 2.08 metros. Ahora vamos con la altura.
o el valor en Y, que sería velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en Y la tenemos, es 3.58 metros por segundo. Eso lo multiplicamos por el tiempo, que en este caso es 0.2 segundos, menos 1/2 por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Aquí ya ingresamos todos los valores y en la calculadora sería de la manera siguiente. Era la velocidad inicial en Y, entonces sería 3.58 por el tiempo, que es 0.2, menos 1/2 por la gravedad, que es 9.8 por el tiempo elevado al cuadrado, que sería 0.2 elevado al cuadrado. Eso nos da un resultado de 0.52 metros. Este valor sería o representaría la distancia, la altura a la que se encuentra ese atleta. Entonces recorrió una distancia horizontal de 2.08 metros y se encuentra a una altura de 0.52 metros. Eso cuando ha transcurrido un tiempo de 0.2 segundos. Entonces, para poder brindar la respuesta sería de la manera siguiente. Respuesta, la posición. Vamos a colocar la coordenada, es decir, el valor en X y el valor en Y. El valor en X es 2.08 metros, el valor en Y, que sería 0.52 metros. Y esa es la posición en la que se encuentra a los 0.2 segundos. Bueno, ahora vamos con el inciso B. En el inciso B, recordemos que quieren saber cuál es la magnitud de su velocidad en dicha posición, es decir, a los 0.2 segundos. En este caso, para saber la velocidad que lleva el atleta a los 0.2 segundos, necesitaríamos conocer la velocidad resultante. ¿Por qué? Porque a los 0.2 segundos el atleta se encuentra en esta posición y para llegar a esa posición necesitó una velocidad horizontal y una velocidad vertical para estar en esa posición. Por lo tanto, vamos a emplear la fórmula de velocidad resultante, que es la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y elevada al cuadrado. Para obtener la velocidad en X, recordemos que la velocidad en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial en X. Ya expliqué que es porque la velocidad horizontal nunca cambia o no sufre ninguna alteración, por lo tanto permanece constante al inicio, desde el inicio hasta el final. Entonces, como ya tenemos la velocidad inicial en X, que es 10.40, prácticamente como estas dos son iguales, la velocidad en X tendría un valor de 10.40. Entonces ya tenemos esto. Nos hace falta la velocidad en Y. La velocidad en Y la obtenemos de la siguiente manera. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. La velocidad inicial en Y tiene un valor de, ya lo habíamos obtenido, 3.58 metros por segundo. Entonces sería eso menos la gravedad por el tiempo, que el tiempo es 0.2 segundos, porque quieren saber la velocidad que tiene en ese instante. Entonces sería de la manera siguiente: 3.58 por 3.58 menos 9.8 por 0.2, que en este caso nos daría un resultado de 1.62 metros por segundo, y esa sería la velocidad en Y a los 0.2 segundos. Para saber la velocidad resultante, entonces tenemos que ingresar estos datos en la calculadora. La velocidad en X al cuadrado, o sea 10.40 al cuadrado, más la velocidad en Y al cuadrado, que es 1.62 al cuadrado, y la raíz de eso. Por lo tanto, sería de la manera siguiente en la calculadora: 10.40 elevado al cuadrado, presionamos la tecla de cuadrado, más 1.62 elevado al cuadrado también, nuevamente presionamos la tecla de cuadrado, presionamos igual, y a ese resultado hay que extraerle raíz cuadrada. Por lo tanto, presionamos la tecla con el símbolo de raíz, presionamos igual y nos queda un resultado de 10.53. Como estamos hablando de una velocidad, sería entonces 10.53 metros por segundo, la velocidad que tendría el atleta a los 0.2 segundos. Recordemos que este valor de velocidad se obtuvo de la combinación de la velocidad horizontal a los 0.2 segundos y la velocidad vertical a los 0.2 segundos. Estas dos se combinan y dan origen o resulta la velocidad de 10.53 metros por segundo en ese tiempo establecido. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C lo que quieren saber es el tiempo de vuelo. En este caso, bueno, en realidad lo que dice en el inciso C es el tiempo del atleta en el aire. Para poder establecer el tiempo del atleta en el aire, es decir, desde el punto en el que sale hasta el punto en el que cae, realizar toda esa trayectoria le toma cierto tiempo. Ese tiempo es el que quieren saber acá. Pero ese es el tiempo que tarda en subir y en bajar. Y el tiempo que tarda en subir y en bajar se le denomina tiempo de vuelo. Aquí dice el tiempo que tarda en subir y bajar. Ahora, para esto necesitamos conocer la ecuación de tiempo en tiro vertical.
Para poder determinar el tiempo en tiro vertical, utilizamos la siguiente ecuación. El tiempo es igual a la velocidad inicial en y menos la velocidad final en y dividido gravedad. Esta ecuación nos sirve únicamente para conocer el tiempo que le toma alcanzar su punto más alto. Y el punto más alto del atleta va a estar justo a la mitad de toda esta trayectoria. Justo cuando esté en el centro habrá recorrido o habrá llegado a su punto máximo. Entonces, ¿por qué vamos a usar esta ecuación? Porque me permite saber el tiempo en alcanzar su altura máxima. Y recordemos que el tiempo que tarda en subir un cuerpo o un objeto, en este caso, el tiempo que tarda en subir el atleta, es el mismo tiempo que va a tardar en bajar. Por lo que tendríamos que hacer es determinar el tiempo que le toma llegar a su punto más alto. Supongamos que fuera 2 segundos. Si le toma 2 segundos subir, le va a tomar 2 segundos bajar. Entonces, el tiempo que le lleva a realizar toda la trayectoria sería 2 más 2 serían 4 segundos. Entonces, en este caso, por eso es que vamos a usar esta ecuación o nos es útil. Recordemos que en tiro vertical la velocidad final siempre va a ser 0, por lo tanto la ecuación quedaría de la manera siguiente. El tiempo en tiro vertical es igual a la velocidad inicial en y dividido gravedad. La velocidad inicial en y la tenemos, es 3.58, dividido la gravedad, que es 9.8, nos da un tiempo de 0.37 segundos. Pero recordemos que este es el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima, es decir, solo es el tiempo de subida, el tiempo que le toma llegar al centro de su recorrido, 0.37 segundos. Entonces, como le toma 0.37 segundos subir, le va a tomar 0.37 segundos bajar. Por lo tanto, este tiempo lo tenemos que multiplicar por 2 para saber el tiempo de vuelo. Entonces 0.37 segundos por 2 nos da un resultado de 0.74 segundos, que sería el tiempo que le toma al atleta desplazarse desde este punto hasta este otro. Bien, vamos por último con el inciso D. Dice cuál es el alcance del atleta. El alcance, cuando nos hace referencia al alcance, significa toda la distancia que recorrió el atleta, desde este punto hasta el punto en donde cayó. El alcance hace referencia a toda esa distancia horizontal recorrida. Entonces vamos a utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, que son estas. La distancia se obtiene de multiplicar. Recordemos acá, tapamos distancia y sería velocidad por tiempo. Entonces, para saber la distancia, que la distancia se representa con una X, distancia es igual a velocidad por tiempo, o se puede representar también con la X. X es igual a velocidad en X por el tiempo. Entonces sería de la manera siguiente. Como queremos saber cuál es el alcance del atleta, todo lo recorrido acá de manera horizontal sería la velocidad inicial en X por el tiempo que le toma realizar todo ese recorrido. La velocidad inicial en X la tenemos, es 10.40 metros por segundo, por eso la colocamos ahí. Y vamos a multiplicar por el tiempo que le toma realizar todo ese recorrido. Y ya averiguamos en el inciso anterior que el tiempo de vuelo es de 0.74. Entonces, para saber todo su alcance horizontal, tendríamos que multiplicar la velocidad en X por el tiempo, que sería 0.74 segundos. Entonces la distancia recorrida sería de 7.70 metros. Esos 7.70 metros son los que recorre de forma horizontal, desde el punto de inicio hasta el punto final. Toda esa distancia recorrida equivale a 7.70 metros. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo número 2. Dice: un objeto puede alcanzar una altura máxima de 12 metros si despega con un ángulo de 70 grados respecto a la horizontal. Pregunta: ¿cuál es la velocidad de despegue? Luego pregunta cuál es la componente horizontal de su velocidad y por último cuál es su posición cuando alcanza su altura máxima. Los datos que tenemos son la altura máxima, que es de 12 metros, el ángulo, que es de 70 grados, quiere saber la velocidad inicial, o sea la velocidad con la que se lanzó ese objeto, la componente horizontal, o sea la velocidad inicial en X, y la posición cuando alcanza su punto más alto o su altura máxima. En este caso, para poder determinar la velocidad inicial nos vamos a basar en lo siguiente. Recordemos que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo y que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, de acuerdo a estas ecuaciones, si quisiéramos determinar la velocidad inicial, tendríamos que despejar v sub 0 y el seno del ángulo, como está multiplicando, entonces del otro lado se traslada a dividir.
Entonces, en este caso sería de la manera siguiente: velocidad inicial en y dividido el seno del ángulo es igual a la velocidad inicial. Lo mismo pasaría si quisiéramos hacerlo utilizando esta ecuación. La velocidad inicial la despejamos y el coseno del ángulo que está multiplicando se traslada a dividir. Nos quedaría la velocidad inicial en x dividido el coseno del ángulo es igual a la velocidad inicial. Estas dos ecuaciones me pueden ser útiles para determinar velocidad inicial, siempre y cuando tengamos la velocidad inicial en y, la dividimos dentro del seno del ángulo, o la velocidad inicial en x, la dividimos dentro del coseno del ángulo. Ahora, para poder tener la velocidad inicial en x o utilizar esta ecuación, necesitaríamos conocer la distancia y el tiempo que le toma realizar dicha distancia, y esos datos no nos los proporcionan en el problema. Entonces, para poder obtener la velocidad inicial en y, necesitamos conocer la gravedad, la altura, y extraer la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Y en este caso sí me están proporcionando la altura máxima, que es de 12 metros. Por lo tanto, a partir de esta ecuación podría obtener la velocidad inicial en y con la velocidad inicial en y podría obtener la velocidad inicial. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. Esta ecuación entonces queda descartada. Esta es la que vamos a aplicar. Primero determinamos la velocidad inicial en y, la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Si extraemos la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura, nos quedaría una velocidad inicial en y de 15.34 metros por segundo. Y para obtener la velocidad inicial tenemos que dividir la velocidad inicial en y entre el seno del ángulo. Si esta es la velocidad inicial en y, entonces vamos a hacer la sustitución. Velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en y, o sea 15.34 dividido el seno del ángulo, que en este caso sería el seno de 70, porque ese es el ángulo. Si hacemos eso, nos quedaría de la manera siguiente: 15.34 dividido el seno de 70. Presionamos igual y nos queda un valor de 16.32 metros por segundo. Esa sería la velocidad inicial, es decir, la velocidad de despegue. Ahora, en la segunda pregunta nos piden la componente horizontal de la velocidad. Si esta es la velocidad inicial, recordemos que la componente horizontal se determina multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y como ya sabemos el valor de la velocidad inicial, lo tendríamos que multiplicar, este valor, 16.32, por el coseno del ángulo, que sería el coseno de 70. Entonces, 16.32 multiplicado por el coseno de 70, si lo hacemos sería 16.32 coseno de 70, sería 5.58, que es lo que nos queda en este caso para la velocidad inicial en x, o sea, para la componente horizontal de la velocidad. Y por último dice que hay que establecer la posición cuando alcanza su altura máxima. Entonces, para poder saber la posición cuando alcanza su altura máxima, se necesita conocer el tiempo en alcanzar la altura máxima. ¿Por qué? Porque para saber posición necesitamos hallar la distancia, que es velocidad inicial en x, que la tenemos por el tiempo. Pero este tiempo no lo conocemos y tendría que ser el tiempo que le toma alcanzar su altura máxima. Porque en esa posición, o en ese momento quieren saber la posición, mejor dicho. Entonces necesitamos el tiempo en que alcanza su altura máxima. Y acá, para saber la altura, pues en este caso tendríamos que aplicar esta ecuación: velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tendríamos que aplicar esta ecuación y tendríamos que saber el tiempo en que alcanza su altura máxima. Pero en este caso no será necesario. ¿Por qué no? Porque como quieren saber la posición cuando alcanza su altura máxima, entonces recordemos que la posición es una coordenada, un valor en x y un valor en y, o sea, una distancia y una altura determinadas, y en el mismo problema me está diciendo que la altura máxima es de 12 metros. Por lo tanto, no va a ser necesario en este caso determinar su posición en y o en el eje vertical, porque ya me lo están dando, es 12 metros, entonces me ahorran este proceso. ¿De acuerdo? Ahora, si no nos lo hubiesen dado en el problema, entonces sí tendríamos que obtenerlo con esta ecuación, pero acá pues no será necesario. Ahora, vamos a determinar el tiempo que le toma alcanzar su altura máxima. Para eso utilizamos esta ecuación: tiempo es igual a la velocidad inicial en y dividido gravedad. La velocidad inicial en y tiene un valor de 15.34, entonces sería 15.34 dividido 9.8. Eso nos da un tiempo de 1.57 segundos. Ahora, teniendo el tiempo que le toma alcanzar su altura máxima, podemos establecer entonces la distancia recorrida en ese tiempo de 1.57 segundos aplicando esta ecuación. Distancia es igual a velocidad inicial en x por el tiempo.
La velocidad inicial en X es 5.58 metros por segundo, lo apreciamos acá, y lo multiplicamos por el tiempo que le toma alcanzar su altura máxima, que es 1.57 segundos. Si hacemos esa multiplicación nos queda una distancia de 8.76 metros. Entonces, para dar la respuesta de la posición, recordemos, necesitamos una coordenada y eso hace referencia a un valor en X, o sea, una distancia que equivale a 8.76 metros y una altura, que en este caso la altura sería de 12 metros cuando está en su punto más alto. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo número 3. Dice: se lanza una pelota con un ángulo de disparo de 40 grados respecto a la horizontal y la pelota recupera su altura original a 60 metros del punto de donde fue lanzada. Inciso A: ¿cuál es la velocidad inicial? Inciso B: ¿cuál es la velocidad con que se impacta en el suelo? E inciso C: ¿cuál es su alcance a los 2 segundos? En este caso, los datos que nos proporcionan son el ángulo de 40 grados, el alcance total o la distancia total recorrida por la pelota, que es de 60 metros. Quieren saber la velocidad inicial con que se lanzó, la velocidad resultante cuando se impacta en el suelo y el alcance o la distancia cuando ha recorrido 2 segundos. Ahora, en este caso vamos a emplear la siguiente ecuación para determinar la velocidad inicial, que nos dice la raíz cuadrada de la distancia o el alcance total por la gravedad dividido 2 por el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Vamos a emplear esta ecuación porque en este caso contamos con el alcance total, que es de 60 metros. Por lo tanto, en la calculadora quedaría de la manera siguiente ingresados los datos. Velocidad inicial es igual a la raíz de 60, que en este caso sería 60 multiplicado por 9.8, presionamos igual, dividido, abrimos paréntesis, 2 coseno de 40, seno de 40, cerramos paréntesis, presionamos igual, y a este resultado le tenemos que extraer raíz cuadrada. Entonces nos queda un valor de 24.44 metros por segundo, y en este caso ese sería el valor de la velocidad inicial con la que fue lanzada la pelota. De acuerdo a ese valor de velocidad inicial podemos determinar las componentes horizontal y vertical para la velocidad de la manera siguiente. La velocidad horizontal o la componente horizontal sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que en este caso sería 24.44 coseno de 40, nos quedaría un resultado de 18.72 metros por segundo, y para la componente vertical o la velocidad inicial en Y sería 24.44 por el seno de 40, que nos da un resultado de 15.71 metros por segundo para la velocidad inicial en Y. Ahora, para saber la velocidad con la que se impacta en el suelo, tendríamos que emplear la ecuación para la velocidad resultante, que es velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y cuadrado y raíz de todo eso. Recordemos que la velocidad en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial porque no sufre ninguna alteración esa velocidad horizontal en ninguna parte de la trayectoria. Por lo tanto, permanece igual desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, esa velocidad en X tendrá un valor de 18.72 metros por segundo, que es la velocidad inicial en X. Ahora, la velocidad en Y la tenemos que determinar utilizando la siguiente ecuación, que nos indica velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. La velocidad inicial en Y, que es 15.71, menos el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo. Pero el tiempo en este caso tendría que ser el tiempo que le toma a la pelota llegar al suelo, y ese tiempo no lo tenemos. Por lo tanto, primero vamos a determinar el tiempo en que alcanza su altura máxima con esta ecuación. Tiempo es igual a velocidad inicial en Y dividido gravedad, que sería 15.71 dividido 9.8. Eso nos da un tiempo de 1.60 segundos, que esto es el tiempo que le toma a la pelota subir, es decir, el tiempo en alcanzar su punto más alto. Ahora, como esto únicamente es el tiempo de subida y necesitamos el tiempo que le toma llegar al suelo, tendríamos que multiplicar este tiempo por 2 para saber cuánto tiempo le tomó llegar al suelo. ¿Por qué? Porque recordemos que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces sería 1.60 multiplicado por 2, que eso nos da un tiempo de 3.20 segundos. Este sería el tiempo en tocar el suelo. Sabiendo ese tiempo podemos establecer la velocidad en Y. Con la ecuación previamente mencionada sería la velocidad inicial en Y, 15.71, menos la gravedad, que es 9.8, multiplicada por el tiempo que le toma a la pelota llegar al suelo, que ya sabemos que equivale a 3.20. Realizamos la operación y eso nos da un valor para la velocidad en Y de menos 15.65 metros por segundo. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué nos queda un valor negativo?
La respuesta es la siguiente, porque recordemos que como la pelota ya va a estar llegando al suelo, en este caso entonces la pelota va a estar ya descendiendo o cayendo. Entonces la dirección de la velocidad va a ser hacia abajo y se relaciona entonces con el eje Y negativo, porque va hacia abajo el balón porque ya va descendiendo. Es por ello que acá la velocidad nos queda negativa. Muy bien, aclarado eso, entonces vamos a determinar la velocidad con la que llega al suelo a través de esta ecuación. Necesitamos la velocidad en X, que ya la tenemos, es 18.72 elevada al cuadrado, más la velocidad en Y, que es de menos 15.65 elevada también esa velocidad al cuadrado, y extraer la raíz de esa suma. En este caso sería de la manera siguiente. En la calculadora nos quedaría 18.72 elevado al cuadrado, que es la velocidad en X, más, abrimos paréntesis e ingresamos la velocidad en Y con signo negativo, sería menos 15.65, entonces menos 15.65, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, presionamos igual y eso nos da un resultado de 595.36. A esto tendríamos que extraerle la raíz cuadrada, presionamos el símbolo de raíz, presionamos igual y nos queda un valor de 24.40 para la velocidad con la que se impacta en el suelo, que está aquí el resultado. Ahora, si comparamos la velocidad con la que se impacta en el suelo, que es de 24.40, con la velocidad inicial de la pelota, que es de 24.44, no hay mucha diferencia. En realidad, cuando calculamos esta velocidad con la que se impacta en el suelo, nos tendría que haber quedado esta velocidad inicial de 24.44. Y no nos coincide por los decimales con los que estamos trabajando, pero en teoría tendría que quedar exactamente el mismo valor, varió solamente un poquito. Y explico por qué tendría que quedar el mismo valor. Porque recordemos que cuando un cuerpo se lanza hacia arriba con cierta velocidad, ese cuerpo regresa a su punto o regresa al suelo con exactamente la misma velocidad con la que fue lanzado. En este caso, si fue lanzada la pelota con una velocidad inicial de 24.44 metros por segundo, tiene que regresar al suelo a la misma velocidad. Entonces, no era necesario realizar todo este proceso si tenemos ese conocimiento teórico, y únicamente habríamos tenido que colocar que como los cuerpos regresan a la misma velocidad con la que se lanzan, el cuerpo tendría que haber llegado al suelo o tendría que haberse impactado en el suelo con una velocidad de 24.44, y eso únicamente hubiese sido lo necesario sin necesidad de realizar todo este proceso. Ahora, ¿por qué yo hice el proceso? Para poder explicarles y poder hacerles ver y demostrarles que la velocidad, pues al inicio con la velocidad con la que se impacta en el suelo o al final no tiene mucha variación, es prácticamente el mismo valor. Entonces aquí no era necesario aplicar todo el proceso, yo lo hice únicamente por cuestión de demostración. Bien, y vamos con la última pregunta, o a darle respuesta a la última pregunta, que es ¿cuál es su alcance a los 2 segundos? Es decir, la distancia que recorre en 2 segundos. Para poder determinar la distancia, recordemos que es la velocidad inicial en X por el tiempo. En este caso la velocidad inicial en X es 18.72, por lo tanto sería 18.72 metros por segundo por el tiempo, que en este caso serían los 2 segundos que me están haciendo la referencia. 18.72 por 2 nos da un resultado de 37.44 metros. Este sería el alcance o la distancia que logra recorrer en esos 2 segundos.